Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas del YouTube. Hoy vamos a estar hablando de Rudolf Steiner y basándonos en su libro de Memoria Cósmica. Así que es como una visión distinta de ver la historia y nuestra evolución, ¿sí? Estoy como contenta que voy a compartir esto porque a mí me llamó mucho la atención. Sabía que tenía varios libros y había escuchado de él, pero nunca había accedido directamente a, digamos, a sus libros, ¿no? Y la verdad, una vez que los empecé a escuchar, yo digo, como que era mucho más profundo de lo que yo creía. Sí siento que también tiene un contenido bastante denso. Así que está bueno que como empezar quizás por este lado, más que el libro, ¿no? Porque es como muy informativo y es bastante como condensado, ¿sí? Así que está bueno que empiecen por algo como distinto, ¿no? Por algo más, como más resumido quizás, ¿no? Y este es como va a ser como un resumen, ¿sí? Bien, bueno, es como si hiciéramos un viaje, ¿no? Un viaje pero hacia la prehistoria. Vamos a hablar de civilizaciones antiguas, quizás de una manera no muy convencional. Bueno, vamos a empezar por este señor Rudolf Steiner, que fue un pensador que combinó todo lo que es la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, ¿no? De una manera que no era muy convencional para su época. Si nunca escuchaste hablar de Rudolf Steiner, la antroposofía o la crónica Gaia vamos a abordar todo desde cero de una manera muy sencillita o lo más posible que se me sea posible. Y bueno, es como nos venimos, digamos, como somos semillitas de universo. Sería la manera más fácil de describirlo para empezar, ¿no? Primero, ¿quién es Rudolf Steiner? Él nació en 1861. ¿Sí? Este libro fue publicado, el de Memoria Cósmica, en 1904. ¿Sí? 1904, tipo, es viejísimo el libro. ¿Cuántos conocimientos hace tanto tiempo? ¿No? Él era de Austria también, siempre, él estudió matemática, ciencia, filosofía en Viena, ¿no? Que era como así como muy prestigioso también, ¿no? Y fue empezando a preguntarse cómo el mundo físico y espiritual se relacionan. Fue muy admirador de Goethe, que era un escritor científico alemán, y lo llevó a tener una visión muy distinta también del mundo, ¿no? Dio miles de conferencias también en Europa, por muchas partes, ¿no? Hablando de todo esto de una manera muy educativa, también del arte, de la medicina, de la espiritualidad, ¿no? Siempre desarrollando mucho la parte humana, ¿sí? Y lo que hace especial a este señor es que él es como el padre de la antroposofía, ¿no? Que es como la ciencia del espíritu. Buscamos entender por qué, por qué el ser humano no es solo se reduce a materia, ¿no? No es solo tipo cuerpo y mente, ¿no? Sino que estamos como conectados, ¿no? Con el universo, con el todo, ¿no? Y en el 904, como les digo, 1904, perdón, publicó Memoria Cósmica, ¿no? Que ahí describe toda la evolución de la humanidad a través de épocas muy antiguas y civilizaciones también súper viejísimas, mucho antes de ser conocidas también a nivel quizás arqueológico o también un poco, ¿cuál sería la palabra? Cuestionables, porque son poco convencionales, ¿sí? Y a diferencia de otros científicos como Darwin, por ejemplo, que se enfocó en lo que es la evolución física, Steiner veía al ser humano como un participante que era que siempre está en contacto como con un destino más allá, ¿no? Que acompañaba también a toda esta conciencia universal y que tenían un propósito espiritual, ¿no? Más allá del físico. Algo que también tenía Steiner es que él usaba términos muy occidentales y orientales para hablar de realidades espirituales, ¿no? Entonces era como muy global, por eso esta memoria cósmica me parece que es como si fuese toda una obra muy global, ¿no? Es como que te explica la evolución de, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de Lemuria,
de los atlantes y así. Pero te explica todo cómo la rama se va armando y la verdad, yo cuando les digo esto, ¿no? Que es denso el texto para hablar, es también porque él usa este tipo de términos y si bien siempre trata de ser súper claro y objetivo, cuando habla esos temas es como difícil de... A veces es como que los tenés que leer 2 veces para descifrarlo, ¿no? Y bueno, en todo esto vamos a estar viendo mucho sobre las ideas, ¿no? De estas civilizaciones antiguas y su desarrollo, ¿bien? Bien, primero vamos a hablar también del contexto científico de la época de Memoria Cósmica cuando se publicó. Y estamos a principios del siglo XX, ¿no? En el 1900. En ese momento la ciencia estaba dominada por lo que es todo lo material, ¿no? Una corriente decía, ¿no? Que los pensamientos y las emociones podían explicarse por procesos físicos o por reacciones químicas que tenemos en el cerebro, ¿sí? Había un científico que se llama Carl Vogt, es con K y su nombre es Carl con K y el apellido Vogt con B corta, ¿sí? De comparar los pensamientos con la bilis, ¿no? Que produce el hígado, como si fueran solo un producto del cuerpo químico, no una reacción química. Y también otros libros muy populares del momento explicaban cómo todo era un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de funcionamiento, sin darle lugar nunca a lo espiritual, ¿no? El darwinismo también tenía su idea de que los humanos evolucionaron de los animales y está muy en auge. La geología, la biología, todos respaldaban esta como visión materialista, mostrando fósiles, estudiando tribus primitivas de origen humano y escuchando también ideas que encontraban la paz en esa idea del ciclo natural. Nacés, vivís, contribuís al progreso humano y volvés a la naturaleza a morir, ¿sí? La literatura, el arte, la ciencia daban ese sentido como a la existencia, ¿no? El como aportar a la humanidad ese poquito y bueno, volver a la naturaleza. Y no todos estaban de acuerdo, ¿no? Si bien era un movimiento muy popular. Algunos científicos empezaron a cuestionar ese materialismo. Y había un libro que se llamaba Ciencia y Concepción Mundial de Max Verworn, que ese libro puntual empezó a hablar también de los que son los procesos psíquicos, de los sueños, de la conciencia, y que no se podían reducir a procesos químicos, tipo no eran solo un proceso químico porque estás soñando, ¿no? Decía que el materialismo había cumplido su rol histórico y que no era suficiente para entender el mundo. Y otros pensadores también reconocieron que la ciencia tenía límites para explicar cosas como la mente o la conciencia, ¿no? Y ahí también empezaron a moverse fenómenos como el hipnotismo, el sonambulismo, que desafiaban también esas explicaciones, cualquier explicación científica, ¿no? El darwinismo también empezó a recibir críticas y muchos científicos también empezaron a negar las características adquiridas, como aprender algo nuevo, como que era difícil que se poder heredar directamente, ¿no? Y después se fueron mostrando también y demostrando mutaciones que podían ser cambios rápidos, no solo una lucha por la supervivencia, como decía Darwin. Hablaban también del deseo de crecimiento vital, que iba más allá de la competencia. Y este señor que nombré antes, Verworn, que es con B corta ERWORN, por si lo quieren llegar a buscar, proponía una idea que se llama psicomonismo, ¿no? Que ahí explica que el alma individual muere con el cuerpo, pero las experiencias psíquicas viven el desarrollo espiritual de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que introdujo la idea esta, ¿no? Que no hay psiquis sin cuerpo, ¿no? Como que va junto, ¿no? Toda la parte
intangible, digamos, ¿no? Que va en conjunto a un cuerpo. Y ahí Steiner, digamos, aprovechó para proponer, ¿no?, que la ciencia también debe incluir la parte espiritual, ¿sí? No contra la ciencia, sino que quería como amplificarla, ¿no?, aprovecharla. Él veía la teosofía y la gnosis como corrientes que exploraban el conocimiento espiritual y formas también que eran formas de enriquecer todo lo que es el alma humana, ¿no? Porque nos iba a traer muchísima más comprensión del mundo en que vivimos, ¿sí? Bien, y ahora que llegamos a esta parte donde que pusimos en contexto y ahí Steiner empezó a meter como ponerle ficha más a lo espiritual desde un lado más científico, él incorporó también lo que es la crónica akasha, ¿no? Es como si fuera una biblioteca cósmica, ¿no?, donde queda grabada toda la historia del universo. No un papel, sino que él habla también de esto, ¿no?, de la dimensión espiritual. La historia que conocemos, la que estudiamos en la escuela con fechas, eventos históricos puntuales, solo cubre unos miles de años. Y aunque ahí la arqueología nos puede ayudar, ¿no?, hay muchas cosas que se destruyen con el pasar del tiempo, ¿no? Pero no en esta biblioteca cósmica universal, ¿sí? Es un registro eterno de todo lo que ha pasado y ciertas personas son capaces de acceder a estos registros. No sé si alguna vez hicieron registros akáshicos, súper les recomiendo. Y bueno, y estas personas que pueden leerlo tienen estas habilidades especiales de percepción, ¿no?, que yo creo que, bueno, se desarrollan, ¿no? Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Pero para acceder ya hay que tener determinada experiencia, ¿no? Hay que practicarla, hay que tener, hay que practicar para poder hacerlo bien, ¿no? Y poder saber cómo preguntar, ¿no? Por eso también es importante, bueno, estudiar y estar a disposición de los maestros que van surgiendo para ayudarnos, ¿no? Bien. Steiner explica que para acceder a todo este registro necesitabas entrenar la mente y el espíritu, y así tal cual. Y es como era para alcanzar esos conocimientos de otras dimensiones o mundos superiores, ¿sí? No era solo tipo leer un libro, sino que era más bien casi revivir con claridad el pasado, ¿no?, como si estuvieras ahí. Y en la gnosis y la teosofía, esta idea es los registros akáshicos. Y acá también podemos hablar de los iniciados de alguna manera, ¿no? Esas personas que tienen esa habilidad y pueden ver esos eventos remotos digamos, en su experiencia, ¿no?, en su práctica. Que en realidad yo quiero que entiendan esto, ¿no?, que todos lo podemos hacer con la práctica necesaria. Todas las habilidades se construyen, ¿sí?, a través de la práctica y la experiencia. Sí, no es que tipo son personas que están... No, obvio hay gente que tiene más habilidad quizás o más como dones, ¿no?, que le ayudan a amplificarlo o que quizás tienen una facilidad, pero es algo que definitivamente se puede entrenar y hay gente que va a tener más habilidad para determinadas cosas y otras para otras, ¿no? Y bueno, algo que dice Steiner y que realmente sucede es que esas visiones que se ven en los registros muchas veces coinciden a lo largo de miles de años, aunque la historia escrita a veces sea un poco inconsistente, ¿no? Y en este libro también Steiner habla de estas civilizaciones muy antiguas como los atlantes y los lemurianos que vivieron hace millones de años. Y las presenta como visiones espirituales que complementan lo que sabemos de la ciencia. Vamos a arrancar a hablar de lo que son los atlantes, ¿sí? Era una civilización que vivía en un continente perdido entre América y Europa.
actualmente bajo el océano Atlántico, ¿sí? Inclusive Platón y otros autores describen una civilización que existió hace 1.000.000 de años y se hundió hace unos 10.000 años. Steiner se basa también en esas ideas y añade una perspectiva espiritual sobre cómo vivían los atlantes, ¿sí? Los atlantes eran distintos, ¿sí? No usaban la lógica ni las matemáticas como las conocemos. Ellos tenían una memoria prodigiosa. Eran unos genios básicamente, porque no necesitaban hacer cálculos o herramientas primarias, ¿no? Sino que ellos simplemente sabían cómo construir. No necesitaban unas reglas para calcular o decir, ¿no? Ellos recordaban y replicaban, ¿sí? Actuaban en base a lo que ya veían, ¿sí? Si un atlante veía un problema, recordaba cómo lo habían resuelto anteriormente. Lo hacían a través de la repetición. Y toda esta memoria hacía que la vida sea como uniforme. No había tipo grandes inventos o cambios rápidos. Y la educación en la Atlántida también era diferente. Los niños se les enseñaban con imágenes vivas para que recuerden lo que veían y poder aplicarlo y replicarlo, ¿no? En situaciones parecidas. Y la autoridad tampoco venía de libros o leyes, sino que era experiencia acumulada pasada en generación en generación. Y los iniciados, las personas entrenadas en estas escuelas de misterio, podían conectarse con esa sabiduría eterna, más allá de cada memoria que tenían individual o personal. Los atlantes también tenían una relación única con la naturaleza. Steiner lo llamaba la fuerza vital, que tenían una gran fuerza vital que está en constante conexión con los seres vivos, ¿no? Que usaban la energía de las semillas para impulsar vehículos. Estamos hablando de vehículos muy futuristas, ¿no? Si vieron películas de todo lo que hablan de los atlantes o de la Atlántida, o todas estas tierras perdidas, hablamos de civilizaciones muy, muy superiores a nivel quizás científico, entre comillas, ¿no? Pero sin desarrollar un área científica en sí, ¿no? También lo que decían es, bueno, estos vehículos que los impulsaban con esta fuerza vital, los hacían flotar, levitar y así, ¿no? Como vemos en las películas. Y bueno, también está la densidad del aire y del agua, decían que eran más ligeras. Y la tierra aún más densa. Y las casas también, ¿no? No eran edificios de piedra, sino eran como todos jardines vivos y todos se vivían entrelazados en armonía con la naturaleza. Todo lo que creaban lo veían también como una propiedad en común, nada individual. Esto también eran como que tenían un sentido social, grupal muy fuerte. Y también Steiner en un momento habla de las subrazas de los atlantes, que son 7 grupos que con el tiempo cada uno desarrolló características propias y que entre ellos estaban los mongoles, que mantuvieron lo que es la fe en la fuerza vital, defendiendo tradiciones antiguas. No, también tenemos otras que quizás no son tan conocidas o tan renombradas, como los moajals, tabaltlis, toltecas, turanianos primales y los semitas primales, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en mucho más detalle. Con el tiempo, ¿no? Y todo el desarrollo lo del individualismo, ¿no? De un poco también el egoísmo y el mal uso de sus poderes y de sus fuerzas, llevaron al declive de lo que es la Atlántida, ¿no? Ese como retroceso de conciencia. Pero también esta semillita, digamos, de alguna manera, dio origen a otras civilizaciones que Steiner las llama la quinta raza raíz, los arios, que es donde entramos nosotros y no los arios que conocemos, los arios maldichos que conocemos nosotros históricamente, ¿no? Sino los arios de las primeras razas de humanos, ¿sí? Entonces, ahora vamos también a hablar de los lemurianos,
¿sí? Los antepasados de los atlantes. Antes de los atlantes existieron los lemurianos en un continente del sur de Asia. Y su mundo era todavía más extraño. La tierra todavía era más blanda, las plantas y los animales eran gigantes, el aire y el agua eran aún más ligeros. Estamos hablando como que vivían en un tipo de dimensión que era mucho más diluida, me imagino yo, o me hace sentir así. Y no tenían memoria como los atlantes, pero tenían la capacidad increíble de sentir y controlar lo que son las fuerzas de la naturaleza. Ellos podían hacer crecer plantas, mover objetos con su voluntad, solo con la voluntad, ¿no? No hablamos acá de los 5 sentidos porque es como muy primitivo, quizás para ellos están como, eran muy avanzados, ¿sí? Pero en otro sentido quizás, ¿no? Y recuerden que Lemuria también se lo ve muy como el arquetipo de la mujer, ¿no? De la polaridad femenina. Eran como magos espirituales, ¿no? Que usan su fuerza interior para interactuar con todo el mundo. La educación lemuriana también se enfocaba en desarrollar la voluntad y la imaginación. Los niños eran entrenados para ser valientes, resistentes y también en condiciones bastante exigidas. Las mujeres también jugaban un rol muy importante, desarrollaban una especie de memoria, ¿no? Temprana para también desarrollar esta sensibilidad con la naturaleza. Y los hombres, en cambio, también actuaban más por instinto. Las mujeres lemurianas podían ver fuerzas sobrenaturales y usaban su imaginación para conectar con lo divino, ¿sí? Y la comunicación tampoco era como la nuestra, ¿no? Sino que no usaban las palabras, ¿no? para escribir objetos, sino que emitían sonidos y expresaban emociones a través de esos sonidos, ¿sí? Ellos podían entender los pensamientos de otros, ¿no? A través de esa emoción, de las sensaciones, como si fuese una especie de telepatía, ¿no? Sentían, ese era como su don. Y también podían aumentar su fuerza física con su voluntad, levantando cosas más pesadas y moldeando su entorno, ¿no? Construían instintivamente, sin planos, usando su conexión con la naturaleza. Todo el mundo lemuriano era muy diferente. Y la reproducción no era sexual, sino que producían huevos que se desarrollaban con calor. Sus cuerpos eran flexibles, moldeables y podían adaptarse, ¿no? A todo. Y su civilización terminó en el cataclismo, ¿no? A través del declive por usar la excesiva fuerza de voluntad. Los sobrevivientes dieron origen a lo que son los atlantes, y las mujeres lemurianas, con su memoria temprana, ayudaron a sentar las bases para el pensamiento lógico que iba a venir después, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la transición a lo que son los arios, ¿sí? Steiner también describe a los atlantes que evolucionaron a esta quinta raza raíz, y este cambio no fue tipo de un día para el otro, sino que fue algo gradual, ¿no? Los atlantes seguían a líderes que parecían sobrehumanos, ¿sí? como más desarrollados. Y Steiner los llama mensajeros divinos, que eran como líderes que a veces tomaban forma humana, traían sabiduría de mundos superiores o diferentes dimensiones quizás también, y los guiaban a la gente a estos templos, ¿no? Donde ahí se les revelaban leyes divinas. ¿Sí? Y en la quinta subraza atlante, los semitas primales empezaron a desarrollar el pensamiento lógico. Había un líder que expresa puntualmente Steiner, que se llamaba Manu, que selecciona personas las más capaces para formar la nueva humanidad en el interior de Asia, ¿sí? Lejos de las influencias que se estaban poniendo en decadencia, ¿no? En la antigua Atlántida. Y Manu enseñó a su pueblo a reconocer fuerzas invisibles, a venerar un dios sin imagen en armonía con las leyes del universo. Enseñó también de astronomía, meteorología y rituales que conectaban con la gente con lo divino, ¿sí? Con lo invisible.
También conectó con la idea de que los humanos empezaron a usar su pensamiento libremente, no solo a seguir los instintos o la memoria, ¿no? Como que les dieron el free will, ¿no? La capacidad de voluntad, una clase de libre albedrío, ¿no? Empezó a promover. Y bueno, con el tiempo estos nuevos iniciados humanos comenzaron a trabajar en conjunto estos mensajeros divinos, guiados a las comunidades sin forzarlas. Algunos conocimientos como el uso de fuego se usaron para fines egoístas y Manu fortaleció un grupo central que llevó las ideas a culturas, a otros pequeños pueblitos, y así todo ese proceso dio origen a culturas que conocemos hoy, donde el pensamiento lógico se convirtió en la base de las civilizaciones, ¿sí? Ahora, también lo que Steiner propone en este libro es una forma diferente de ver la historia. No es solo una lista de eventos en línea con fechas, ¿no? Sino más bien por algo se llama memoria cósmica, no es como recordar. Y en esta lista los humanos evolucionamos también física, mental y espiritualmente. Desde los lemurianos, que dominaban esta voluntad, y los atlantes, que tenían esta memoria prodigiosa, también estaban los arios, que con el pensamiento lógico, con cada etapa empezaban a ser más libres y responsables de su destino. Steiner, bueno, nos empieza a invitar a este tipo de preguntas. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué somos, además de cuerpo, en un planeta? ¿Somos parte de algo más grande? ¿Qué estamos co-creando? ¿No? Y todas estas ideas que en aquel momento son extrañas, hoy quizás son más comunes, ¿no? En el próximo episodio vamos a hablar de los periodos hiperbóreo y polar, así que si les gustó este capítulo, suscríbanse, dejen me gusta o preguntas, inclusive si quieren en comentarios, porque bueno, voy a estar atentis. Y bueno, si quisieran hablar de algún otro tema, libro en particular o autores, también estoy abierta a que dejen, ¿no?, los comentarios para más ideas para el canal. Les dejo un besote grande, gracias por acompañarme en este episodio y bueno, hasta entonces, abrazo de luz.